En el libro de Amós, capítulo 9, verso 11. ¿Alguien sabía que había un libro en la Biblia que se llamaba Amós? Ah, bueno, menos mal, porque no es un libro muy conocido. Dice así: en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados. Repararé sus grietas, dice el Señor. Ahora, quiero que en esta mañana pongas tu imaginación a funcionar. ¿Todos trajeron su imaginación? ¿O la dejaron en casa en la almohada? No, la trajeron. Bien. Y quiero que imagines por un momento una ciudad llena de edificios majestuosos, altos, espléndidos, como los de Adolfo Sordó. Bueno, te estoy diciendo que te lo imagines, ¿sí? Mirá al que tenés a tu lado y decile: esfuérzate un poco, mi hermano, con tu imaginación. Ahora imaginemos que estos edificios, con su arquitectura impresionante, representan la grandeza de la ingeniería, de la arquitectura y la construcción humana. Pero, como sabemos, la apariencia externa no lo es todo, ¿sí? Hay cosas que se ven muy lindas por fuera, ¿verdad? Pero bueno, lo que hace que estos edificios sean sólidos, que estos edificios sean seguros, no es solo su apariencia, sino la base sobre la cual descansan. Y para ello quiero enumerarles 3 aspectos antes de hacer o de pasar al análisis bíblico sobre este tema. Y el primer aspecto es que los edificios se sostienen gracias a una base sólida. Los cimientos de un edificio son esenciales para su estabilidad. Si la base es sólida y está bien construida, el edificio puede resistir toda inclemencia del tiempo, la inclemencia de los vientos fuertes e incluso aún los terremotos. Sin embargo, si la base es deficiente o está debilitada, todo el edificio está en peligro. El segundo aspecto es que las grietas son señales de debilidad y de peligro. Ahora, continúa usando tu imaginación e imagina que estos magníficos edificios, en lugar de estar en perfecto estado, muestran grietas en sus paredes y en su estructura. Y estas grietas no solo son imperfecciones estéticas que los afean, sino que son señales claras de debilidad y de un inminente peligro. Indican que algo está mal en su base, que algo ha fallado en la construcción original. Y el tercer aspecto es que debemos ser conscientes de la destrucción que pueden causar las grietas. Las grietas, si se ignoran, pueden llevar a la degradación y en última instancia al derrumbe y destrucción del edificio. Lo que una vez fue un símbolo de grandeza se convierte en un peligro para quienes lo rodean, para quienes lo habitan, en este caso del edificio. La seguridad y la solidez se desvanecen y lo que queda es la amenaza constante de un colapso inminente. ¿Me sigue hasta ahí? Bien. Es en este contexto entonces de edificios con grietas es que dirigimos nuestra atención entonces al pasaje bíblico que leímos ahí en Amós 9:11, que nos dice que en aquel día Dios te está diciendo: restauraré la casa caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en los días antiguos. Y aquí podemos ver una figura de restauración divina, porque Dios promete reparar las grietas,
Él promete restaurar las ruinas y promete reconstruir lo que ha caído. Y esta promesa no se limita a la restauración del reino de David, sino que tiene un significado espiritual profundo para nuestras propias vidas. Así como Dios restauró y reconstruyó la casa de David, también quiere hacer lo mismo en nuestras vidas espirituales cuando enfrentamos grietas y debilidades. Todos nosotros en algún momento enfrentamos grietas y debilidades. ¿Estás de acuerdo? Y esta es la base sobre la cual construiremos este mensaje en esta mañana. Sobre cómo tener cuidado con las grietas. Y lo primero que debemos hacer es reconocer las grietas en nuestra vida espiritual. Hay grietas espirituales que son señales de debilidad. Y cuando hablamos de cuidarnos de las grietas en nuestra vida espiritual, estamos reconociendo que estas grietas son señales claras de debilidad y peligro. Son indicadores de que algo no está funcionando correctamente en nuestra relación ¿con quién? Con Dios, exacto. Y hay 3 ejemplos de grietas espirituales que debemos reconocer. El primer ejemplo de grieta es la pérdida de pasión por la oración, la pérdida de pasión por la palabra de Dios. La señal más evidente de grietas espirituales es la disminución de la pasión por la oración y el estudio de la palabra de Dios. Mi hermano, cuando vos empezás a perder la pasión y comenzás a no orar, todo comienza por cada vez dedicarle menos tiempo. O lo mismo sucede cuando no agarras tu Biblia y te pones a leer la palabra de Dios. Uno pierde esa pasión. Y esa es la señal más evidente, ¿sí? Ya no es una luz amarilla, es una luz anaranjada en tu vida. Es la señal más evidente de que hay grietas o que comienza a haber grietas espirituales en la vida de la persona. La oración es la comunicación directa con nuestro Creador. Y la palabra de Dios es nuestra fuente de verdad y es la fuente de guía espiritual que Dios nos ha dado al hombre y a la mujer. Y cuando comenzamos a descuidar estas prácticas, las grietas se comienzan a formar y se comienzan a notar en nuestra relación con Dios. Quizás inicialmente vos no lo notes, pero te puedo asegurar que el que está a tu lado las empieza a ver. El segundo ejemplo es el descuido de la comunión con otros creyentes. Y esta es una grieta espiritual que se manifiesta cuando dejamos de cuidar nuestra comunión con otros creyentes. La Biblia nos insta a no dejar de congregarnos ahí en el libro de Hebreos 10:25. ¿Sabes por qué? Porque la comunión con otros fortalece nuestra fe y nos ayuda a crecer espiritualmente. La asistencia a una célula, por ejemplo, es un buen comienzo. Cuando evitas la comunidad de fe, o sea que dejas de congregarte, estás permitiendo que se comiencen a formar grietas en tu vida espiritual. Y el tercer ejemplo es las dudas y falta de confianza en Dios. Estas son grietas espirituales que a menudo surgen cuando enfrentamos desafíos o pruebas. Cuando permitimos que estas dudas se arraiguen y comiencen a dominar nuestra mente, allí es cuando comienza a socavar nuestra fe y nuestra relación con Dios. En lugar de confiar en su fidelidad, comenzamos a cuestionar su bondad y su providencia. Hay algunos ejemplos bíblicos de grietas espirituales que nos van a ayudar a comprender mejor. Como las grietas espirituales pueden afectar incluso a personas piadosas. Consideremos algunos ejemplos bíblicos notables. La caída de David.
En el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, todo el capítulo 11 habla de esta caída. Después léelo en tu casa, 2 Samuel capítulo 11. En él podemos leer cómo David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, experimentó una grieta espiritual muy significativa cuando cayó en adulterio con Betsabé y cometió asesinato para encubrir ese pecado. Y esta caída demostró cómo incluso los creyentes comprometidos, porque David era un hijo de Dios comprometido, hasta ese momento al menos, cómo los creyentes comprometidos pueden agrietarse y enfrentar momentos de debilidad espiritual. Otro ejemplo es la negación de Pedro, de la que les hablé el miércoles. ¿Cuántos estuvieron el miércoles acá? Bien. Poquitos, ¿eh? Lucas 22, 54, 62 dice: prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: «Este estaba con él». Pero él lo negó diciendo: «Muchacha, yo no lo conozco». Pero después lo vio otro y afirmó: «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como 1 hora más tarde, otro lo acusó: «Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo». «Hombre, no sé de qué estás hablando», respondió Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Y el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: «Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo de allí, lloró amargamente. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a nuestro Señor Jesús, negó conocerlo 3 veces durante la crucifixión de Jesús. Y esta negación fue una grieta en la confianza de Pedro en sí mismo y en su relación con su Señor. Sin embargo, más tarde experimentó la restauración y experimentó la reconstrucción por parte de Jesús. Pero hubo grietas, grandes grietas en la vida de Pedro. Y un tercer ejemplo es la tibieza de la iglesia en la Odisea. Apocalipsis 3, versos 14 y 16. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: «Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca». ¡Wow! La iglesia en la Odisea fue reprendida por su tibieza espiritual. Se les advierte que debido a su indiferencia, al ser ni fríos ni calientes en su fe, están en riesgo de ser rechazados por Dios. Los comentaristas resaltan la severidad de la condena a la Odisea, que en su tiempo era una ciudad próspera, pero que ahora está en ruinas, lo que refleja el cumplimiento de la amenaza de ser rechazada como iglesia. Y otros estudiosos enfatizan que no solo los pecados graves, sino también la tibieza en la práctica de los deberes religiosos pueden llevar al juicio de Dios. Y este pasaje es un llamado a la reflexión sobre la autenticidad y el fervor de la fe, instando a los creyentes a ser celosos, a no permitir que aparezcan las grietas y arrepentirse para ser aceptado por Dios. A pesar de su aparente prosperidad material, esta iglesia, ellos habían descuidado su relación con Dios.
Esta iglesia enfrentó la amenaza de ser vomitada por Jesús. Es una imagen fuerte. La amenaza de ser vomitada por Jesús debido a su falta de compromiso espiritual. Y estos ejemplos bíblicos nos muestran que las grietas espirituales pueden afectar a creyentes destacados y a comunidades enteras. Es importante que podamos reconocer las grietas en nuestra propia vida espiritual y busquemos esa restauración divina, la restauración divina tal como Dios prometió en el versículo que hemos leído ahí en Amós 9:11. Y el segundo punto sobre este tema son las consecuencias de ignorar las grietas. Y lo primero a lo que nos enfrentamos es a la posibilidad de un derrumbe espiritual. Cuando ignoramos las grietas, mis amados, en nuestra vida espiritual, corremos el riesgo de un derrumbe espiritual, lo cual tiene consecuencias profundas, tiene consecuencias quizás hasta devastadoras para la persona. Y no estoy exagerando. A lo largo de 50 y más años de cristiano, yo he visto mis propias grietas muchas veces. Y algunas veces las descuidé. Y estuve ahí a pasos de consecuencias devastadoras. Pero aquí exploraremos 3 de esas consecuencias. Y una de esas consecuencias es la pérdida de la comunión con Dios. Y esta es una de las consecuencias más graves de ignorar sobre las grietas espirituales. Porque esto ocasiona la pérdida de la comunión directa con Dios. Cuando permitimos que las grietas se profundicen, nuestra relación con Dios se debilita. La falta de oración, la distancia emocional, la apatía espiritual nos alejan de la presencia de Dios, y lo que puede llevarnos a sentirnos espiritualmente quizás vacíos o solos. El alejamiento de la fe por ignorar las grietas espirituales te pueden conducir al alejamiento de la pérdida de la fe. Las dudas y la falta de confianza en Dios pueden convertirse en incredulidad activa. Y cuando esto pasa, comenzamos a cuestionar la validez de nuestra fe y comenzamos a perder la confianza en las promesas de Dios. Y esto puede llevarnos por un camino peligroso hacia el alejamiento de la fe en su totalidad. El impacto en nuestras relaciones y testimonio cristiano es el segundo. Y estas grietas espirituales también tienen un impacto en nuestras relaciones con los demás y en nuestro testimonio cristiano. Cuando nuestra vida espiritual está en ruinas, nuestra capacidad para amar, nuestra capacidad para perdonar, nuestra capacidad para servir a los demás se ve afectado negativamente. Y es allí, mi hermano, cuando empezamos a decir: no me gusta fulano, no me gusta mengano, me llevo mal con aquel, me llevo peor con aquel otro, y las grietas te sacan de la iglesia. Nuestra influencia como cristianos se debilita. Y en lugar de ser luz y sal en el mundo, corremos el riesgo de ser una influencia negativa y de no cumplir para lo que fuimos llamados. Debemos entender la importancia de la restauración divina. Afortunadamente, Dios no solo nos advierte sobre las consecuencias de ignorar las grietas espirituales, sino que también nos ofrece una solución. Aleluya. Amén. Y esa solución es la restauración divina. Y hay 2 aspectos cruciales de la restauración divina que debemos comprender. La primera es que Dios es el único que puede reparar las grietas en nuestra vida.
Cuando enfrentamos un derrumbe espiritual inminente debido a las grietas en nuestra vida, no podemos autorrepararnos por nuestra propia cuenta. Somos imperfectos y somos limitados. Pero Dios es poderoso y misericordioso. Él es el único que puede sanar nuestras heridas espirituales. Solamente Él puede restaurar nuestra comunión con Él y fortalecer nuestra fe. Y el segundo es que el propósito de Dios es restaurarnos y reconstruirnos. El propósito de Dios no es simplemente reparar las grietas en nuestra vida, sino restaurarnos por completo y reconstruirnos por completo. Y Él no acepta hacer las cosas a medias o incompletas. Así como lo prometió allí en el versículo de Amós 9:11, Dios desea no solo reparar las grietas, sino también restaurar las ruinas y reconstruirnos en una relación más profunda y más sólida con Él. Dios nos ofrece gracia, nos ofrece perdón, nos ofrece una nueva oportunidad para caminar en su luz. En resumen, mi amada iglesia, ignorar las grietas espirituales en nuestra vida espiritual puede tener graves consecuencias, incluido el derrumbe espiritual. Sin embargo, la restauración divina está disponible para nosotros a través de la gracia y el poder de Dios. Es esencial reconocer nuestras grietas y volvernos a Dios en arrepentimiento, volvernos a Dios en humildad para experimentar esa restauración y esa reconstrucción que Él ofrece. Amén. El tercer punto es que debemos prevenir el inminente derrumbe. Y la forma es buscando una base sólida en Cristo Jesús. Y para evitar un derrumbe espiritual, que puede ser inminente, y mantener una vida espiritual sólida, es esencial construir una base firme sobre la roca que es Cristo Jesús. Y los tres aspectos fundamentales para lograr esto son, en primer lugar, fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base sólida sobre la cual debemos construir nuestra fe. Y para lograrlo tenés que estudiar regularmente las Escrituras. Tenés que sumergirte, zambullirte, tenés que meditar en sus enseñanzas y aplicar sus principios sobre tu vida y en tu vida. Cuando nuestra fe está arraigada en la verdad de la palabra de Dios, es cuando estamos menos propensos a ser sacudidos por las dudas, por el enemigo y las circunstancias adversas. En segundo lugar, debemos mantener una vida de oración constante. La oración es un componente crucial para mantener una base sólida en Cristo Jesús. Y a través de la oración, vos te conectás con Dios. A través de la oración, vos compartís tus preocupaciones con Dios. A través de la oración, vos buscás dirección y vas a poder expresar tu gratitud hacia la obra que Él está haciendo sobre vos. Mantener una vida de oración constante fortalece esa relación con Dios y nos permite experimentar su presencia en nuestra vida de manera continua. Y en tercer lugar, fomentar la comunión con otros creyentes. La comunión con otros creyentes es esencial para nuestra vida espiritual. Vos no podés estar solo. La Biblia nos insta a congregarnos, nos insta a edificarnos mutuamente. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice. Porque al participar activamente en una comunidad de fe, encontramos apoyo, encontramos aliento y hay algo importante, encontramos rendición de cuentas, porque vos tenés que rendir cuentas, vos tenés que expresar lo que estás haciendo para poder ser corregido.
Por eso es importante que estés siempre debajo de alguien para rendir cuentas y para que Dios te diga a través de tu líder, de tu pastor o de tu hermano: mira, me parece que por donde estás caminando no es por donde Dios quiere que vayas. Es rendir cuentas. Y esta comunión nos ayuda a evitar el aislamiento espiritual y a mantenernos firmes en nuestra fe. Debemos ser conscientes, cada uno de nosotros, sobre la importancia que tiene el arrepentimiento y la confesión. El arrepentimiento y la confesión son pasos fundamentales para prevenir un derrumbe espiritual, para que esas grietas no surjan. La restauración divina es inminente cuando realmente nos enfrentamos a grietas espirituales. Dios quiere sellarlas, Dios quiere sanarlas, Dios quiere corregirlas. El reconocer nuestras grietas espirituales, mi amada iglesia, reconocer nuestros pecados, es el primer paso hacia esa restauración espiritual. Es reconocer humildemente nuestras grietas espirituales y nuestros pecados. Esto implica una autoevaluación sincera y la voluntad de enfrentar cualquier área de debilidad espiritual que tengamos. Al ser conscientes de nuestras imperfecciones, cada uno de nosotros vamos a estar abiertos a la obra de Dios en nuestra vida. El buscar el perdón, el buscar la restauración en Dios, una vez que hemos reconocido nuestras grietas y nuestros pecados, es crucial buscar el perdón y la restauración en Dios a través del arrepentimiento. El arrepentimiento involucra un cambio de mente y un cambio de corazón, alejándonos de nuestros caminos equivocados y regresando a Dios en busca de su gracia y de su perdón. Dios está dispuesto, mi amado, a perdonarnos. Dios está dispuesto a restaurarnos cuando venimos a Él con un corazón contrito. Amén. Pase a adoración. La conclusión de este mensaje es que para prevenir un derrumbe espiritual inminente y mantener una vida espiritual sólida, debemos construir una base sólida en Cristo, mediante la palabra de Dios, a través de la oración y a través de la comunicación con otros creyentes. Este es el mejor sellador de grietas, no hay otro. Además, debemos practicar el arrepentimiento y la confesión, reconociendo nuestras grietas espirituales, que las tenemos, por supuesto, y buscando la restauración de Dios sobre ellas. Al seguir estos principios, entonces, fortalecemos nuestra vida espiritual y evitamos el derrumbe o el colapso espiritual que podría resultar de ignorar las grietas en nuestra relación con Dios.